complica investigación de Kevin Fred. Los federales tenían bajo su lupa a justicia local, lo discutimos. Además, con minutos de diferencia, gobernador anuncia que Luma se queda, mientras miles se quedan sin luz. ¿De qué se trata? Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, mis amigos, les presento el estado de situación de hoy que precisamente tiene que ver con este anuncio que se hace hoy, este artículo que escribe Miguel Rivera Puy en el periódico El Vocero, donde adelanta una información que ya venía corriendo, de que los federales le estaban echando el ojo a esta investigación que se estaba haciendo por parte de justicia. El artículo de Miguel Rivera Puy plantea que meses antes de que Betsaida Quiñones, la fiscal que ha denunciado de que sus superiores le mandaron a tener la investigación, ya los federales estaban analizando posibles vínculos de abogados y otras figuras con estos narcotraficantes, específicamente con los asesinos de Tonka y el asesino de Kevin Fred. Y entonces hoy a nosotros nos ha llegado una exclusiva muy importante. Estamos corroborando todavía, pero todas las personas que estamos tocando base nos plantean de que ya hay un gran jurado federal activo sesionando sobre el particular. Hoy, en ese artículo que plantea el periódico El Vocero, sale a relucir el nombre del abogado de Osuna, que es el ex secretario de Justicia, Antonio Zagaldía. Antonio Zagaldía hoy indignado porque se le vincula indirectamente con todo este asunto de los federales. Nos llamó hoy a mi programa de radio Noti1 y nos dio una extensa declaración desvinculándose del asunto. Yo tengo la declaración completa, la quiero poner ante todos ustedes para que ustedes puedan llegar a sus conclusiones. Y también vamos a tener aquí un panel muy interesante, dos ex fiscales federales, un ex secretario de Justicia, para analizar todos estos nuevos ángulos, porque ya no es solamente el que hayan mandado a detener la investigación, como denuncia la fiscal, sino que también ahora hay unas figuras que supuesta y alegadamente intervinieron directamente con los que eran sospechosos del caso del asesinato. ¿Qué clase de enredo, señores? Sin duda alguna, esto hay que profundizarlo y parece ser que con todo ese enredo es que llegan los federales y la cosa está corriendo muy aceleradamente. Con todos esos temas, arrancamos, señores, a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Aquí estoy muy bien acompañado, Denis Pérez y también Silmarí Fleming. Saludos a ambas. Buenas noches, Ferdinand, Denis y a la audiencia. Buenas noches a ustedes y buenas noches a todo Puerto Rico. ¿Están combinaditos ustedes dos? Mira que sí. Mira, ¿verdad? Mira, ¿viste? Casi por ahí. Estamos casi. Bueno, tengo mucha información. Ahorita a las 1:30 voy a traer otra exclusiva que nos ha llegado hoy. Estamos recibiendo información por todos lados. Como debe ser. Donde ya... y creo que tú en algún momento determinado habías dado una información sobre el particular, pero creo que ya es oficial. Me dijeron que se ha seleccionado un nuevo presidente de Luma. Y me dijeron loquita en ese momento. Te dijeron loquita y todo, sí. Pues yo tengo el nombre, se lo voy a decir a las 7:30 de la noche, lo voy a compartir con todos ustedes, porque la información es bien certera. Así que vamos a ver si la pegamos ahí y si el pueblo se alegra. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al tema que estábamos destacando desde el comienzo del programa, que es darle la continuidad a todo este asunto de la denuncia que hacía la fiscal Betsaida Quiñones y la entrada a los federales. ¿Qué clase de enredo? ¿Qué enredo? No hay mejor manera de decirlo como tú lo has dicho hoy. Esto es una clase de enredo. Todos los días hay una situación nueva. La historia que publica hoy el amigo Miguel Rivera Puy, que es una persona de muchos años cubriendo estos asuntos policíacos, tanto en la esfera federal, hace mucho tiempo, y el estatal. Miguel es una persona de usted y tenga. O sea, esto no es una información para tomar con pinzas. No, esto es una información que yo a usted leo línea a línea y entre todo lo que dice más la entrelínea. O sea, tú que llevas tantos años en esto, ustedes que llevan tantos años en el periodismo. Yo fui jefa de Miguel Rivera Puy. Tú fuiste jefa de Miguel Rivera Puy. O sea, es un periodista responsable. Totalmente. Serio y responsable. Serio y responsable.
Bueno, Con pues, toda la credibilidad. con toda la Así credibilidad del mundo y con todos los contactos a nivel federal. Correcto. Y es un compañero, el compañero del vocero que ya no trabaja conmigo, pero yo tengo que reconocer su valor. Bueno, vamos a ver qué pena nuestros invitados de hoy. He invitado, como es un tema básicamente de la llegada a los federales, tengo a dos exfiscales federales, María Domínguez y Osvaldo Carlos. Saludos a ambos. Bienvenidos. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Yo quisiera aprovechar el momento para dos cosas. Uno, para hablar de este caso, pero al mismo tiempo quiero la orientación de ustedes sobre lo que está pasando con el caso de Wanda Vázquez y este planteamiento que hacen sus abogados, que yo no lo entiendo mucho y estoy seguro que la gente también. Me gustaría empezar por ahí, dejar lo de Kevin Fred y lo de los federales en este caso para el próximo segmento, y es el tema de que los abogados de Wanda Vázquez están planteando una supuesta intervención de los federales. Y están como que interviniendo en las grabaciones, en los documentos. O sea, lo que yo entendí es que los federales se están enterando de lo que conversa abogado-cliente. ¿Es correcto, Osvaldo? Pues mira, se lleva a cabo un allanamiento y en ese allanamiento se ocupa un material. Te piden también unos teléfonos celulares que forman parte de ese allanamiento. Dicen los federales que dentro de ese paquete de evidencia que se recopiló en el allanamiento, pueden existir grabaciones, conversaciones de abogado-cliente. Para resolver el problema, ellos lo que han hecho es tener un grupo que filtra esta información, la revisan. Es un grupo de agentes del FBI que no están envueltos en el caso. Este mecanismo se ha utilizado en otras jurisdicciones, se ha utilizado también aquí en Puerto Rico, y lo que están tratando es de determinar qué de ese material puede constituir un asunto privilegiado. De privilegio abogado-cliente. También hay otro segundo aspecto, que es el aspecto de que el FBI en un momento dado comienza a trabajar con OSIF, con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, mientras hacían una auditoría, y dicen los abogados de defensa que ya ellos estaban dirigiendo a los oficiales de OSIF, que estaban a su vez reuniéndose con abogados del banco, de Bancrédito, y que es otra irregularidad. Pero los abogados, o sea, no tienen que tener una autorización los federales para hacer este tipo de incautación de documentos y revisarlos. No hay que tener autorización para eso. Bueno, si fuese que se sabe específicamente que se está ocupando ese tipo de material, es otra cosa. Pero aquí resulta de que cuando ellos hacen el operativo, se dan cuenta de que eso es una posibilidad real y se lo notifican a los abogados. O sea, pero esto es producto del operativo que se hizo de allanamiento. No es que posterior al allanamiento y posterior a la acusación, los federales están interviniendo entre la conversación entre abogado y cliente. No, mira, esto es un procedimiento que es muy rutinario, porque puede haber una orden de un allanamiento, que es una orden firmada con un juez que permite que se recupere unos datos, información, puede ser correo electrónico, puede ser un teléfono, pueden ser documentos, pero nada te garantiza que dentro de esos documentos, ese grupo de documentos que ha sido autorizado, no puede haber alguna información que tiene carácter confidencial o privilegiado, como es las comunicaciones entre un representado y su abogado. Por eso se utiliza lo que Osvaldo se estaba refiriendo, que se llama en inglés un taint team, que es un equipo de personas que opera de manera separada al equipo que está procesando ese caso y analiza qué documentos sí son privilegiados y no se le deben pasar al equipo que está procesando y cuáles sí tienen luz verde para que se compartan. Ahora, esa filtración de filtración en términos de filtering, ¿verdad? No de leak. Exacto. Es de información al momento del allanamiento. Correcto. Correcto. Eso significa entonces que Wanda Vázquez y su grupo sabían que estaban siendo investigados al momento del allanamiento. No sabemos, ¿verdad? Porque estamos... Y que ya habían conversaciones con abogados. Sí, puede haber conversaciones con abogados relacionadas a una investigación, no sabemos, pero ciertamente para ser privilegiados tienen que ser conversaciones abogado-cliente, no necesariamente relacionados al caso. Pueden ser relacionados a otro tema, pero que igual quedan cobijados bajo el privilegio. Sí, hay que señalar que ustedes se acuerdan que los abogados de Wanda Vázquez públicamente aquí hablaron de que Wanda está bajo investigación y que le habían dicho que le iban a acusar.
pasa un periodo de meses antes de que se radique la acusación. Correcto. Todas esas comunicaciones entre los abogados con su cliente durante todo ese periodo, y inclusive antes, pues son privilegiadas. O sea, no es que ella ya estaba el caso radicado, no. Pasaron meses en lo que esto se eventualmente termina en una acusación. Si son privilegiadas, se supone que el gobierno federal no pueda ni escuchar ni ver esa comunicación que existe abogado-cliente. O sea, Wanda Vázquez y sus abogados. Pero es que al momento, tengo una duda en esto que me aclaran. Antes de que ellos vinieran aquí, se le incautó el celular en una intervención que fue en el Expreso Las Américas, de camino no sé dónde, los detuvieron el FBI, y eso fue antes de que los abogados vinieran aquí. Mi pregunta es si eso significa que a partir de ese momento, pues, todas esas conversaciones son las que están siendo objeto. No necesariamente, porque aunque sean conversaciones relacionadas a otros temas, si son con sus abogados, en términos de esa relación abogado-cliente, igual quedan cobijadas. Okay. Lo importante es que los fiscales que llevan el caso no tengan acceso a esa información, porque eso es como cuando tú aprietas el tubo de la pasta, no se le puede echar para atrás. Exacto. Toda esa información que ellos puedan obtener de comunicaciones privilegiadas, aunque se la devuelvan, está en las mentes y pueden formar parte de la estrategia del gobierno. Ok, déjame pasar al otro caso, rapidito. ¿Le sorprende que los federales entren o hayan entrado ya a investigar el caso, por un lado del asesinato de Kevin Fred y por otro lado de la denuncia de la fiscal de que le mandaron a detener la investigación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es algo... ¿Cómo ven a los federales en esto? Ustedes habiendo trabajado allí. Pues mira, a mí no me sorprende. Fuera de haber trabajado allí, pues la semana pasada recibo información de ese tema. Y personas que en un momento dado pensaban que la fiscal Betsaida Quiñones no estaba diciendo la verdad o tenía alguna razón para levantar esta controversia, pues ahora están convencidos de que sí, de que ella lo que está diciendo es correcto y que hay que investigarlo más profundamente. O sea, los federales, acuérdate que los federales entran en esta investigación cuando se hacen las imputaciones por Osuna de que está siendo extorsionado y que por Kevin Fred, y que en la entrevista que hacen de Osuna había sentado allí 4 agentes federales. Eso a mí me lo certificaron también, que habían ya federales allí. Ahora, ¿les parece interesante que el gobierno federal entre con el tema del lavado de dinero, fiscal? Bueno, el lavado de dinero siempre es, hay 2 estatutos federales de lavado de dinero. El lavado de dinero es un área fértil para investigación por parte de los federales. Sí debo decir que una obstrucción sencilla, sin más, de un alegado investigación estatal, no creo que sería de jurisdicción federal. Sí. Sí, pero exacto, eso no. Pero aquí el planteamiento que ha estado haciendo la fiscal y que se ha hecho públicamente es que se detuvo la investigación y que separaron las entrevistas, etcétera. Mi pregunta es si eso pudo haber sido, esa investigación federal pudo haber sido la razón por la cual eso se detuviera sin que la fiscal tuviera conocimiento. Sí, es posible, y claro, como lo he dicho antes, todo lo que podamos decir es especulativo hasta que se investigue, y se debe investigar. Pero hay muchas veces, y Osvaldo está consciente de esto, que las investigaciones a nivel estatal se paralizan para permitir que la investigación federal avance y no tropiecen el una con la otra, ¿verdad? ¿Le suena la activación de un gran jurado federal? ¿Han escuchado eso por allá? A nosotros nos llegó esa información de que haya un gran jurado activado sobre eso. Osvaldo. Mira, hay que aclarar que no es que surge un caso y se activa un gran jurado. Son unos ciudadanos que se están reuniendo allí un miércoles sí, un miércoles no. Y cuando tú necesitas, los fiscales federales tienen menos poderes que un fiscal estatal para pedir documentos, de tipo de cosas. Así que la única herramienta que tienen es ir a uno de esos gran jurados que están en funciones, presentarse ante ellos y pedir, por ejemplo, una orden de allanamiento. Autorización para conseguir una autorización. Ah, ok, vale. Porque los fiscales federales no tienen autoridad de compulsión.
de que un testigo comparezca a hablar con ellos. Sí, las agencias tienen ciertos poderes regulatorios que permiten obtener documentos, pero por ejemplo los documentos protegidos por privilegio bancario, right to financial privacy, tiene que ser por medio de un gran jurado para poder sobrellevar ese privilegio. Ok, tengo que hacer una corta pausa. Antonio Zagaldía, que está mencionado en el artículo de Miguel Rivera Puy, hizo unas declaraciones exclusivas con nosotros, las vamos a poner. Además, Sigmarí trabajó algo muy interesante que recoge una narrativa de lo que plantea Miguel Rivera Puy en ese artículo, que la verdad que hay que leerlo con detenimiento, como decía Denis ahorita, línea por línea. Nosotros se lo hemos preparado de una forma más fácil para poder entender. Voy con Yailin y regreso con eso y otros invitados importantes. Así es, Ferdinand, cuando regresemos entramos un cuarto bate al juego, se une a nuestro panel legal un exsecretario de Justicia, así que no se despegue. Además, con los días contados en Luma Energy, Win Stensby, ¿quién usted cree será el nuevo presidente? Déjenos saber en nuestras redes sociales, que al regreso le decimos con nombre y apellido de quién se trata. Y habla en exclusiva solo aquí en Jugando Pelota Dura, representación legal de Ozuna. Pero yo no puedo permitir que en ese artículo del periodista mencionen unos abogados, mencionaron mi nombre al final, porque yo comparecí con Ozuna cuando la fiscal Betsaida Quiñones lo entrevistó en San Juan, en la Fiscalía de San Juan, y le dijo que él no era sospechoso. Ozuna no ha sido sospechoso, ni será sospechoso por la muerte de Kevin Fred. La entrevista y todos los detalles, además el análisis más completo, lo encuentra aquí al regreso de la pausa, pero antes pasamos con Ferdinand, quien nos tiene más información. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Vamos a seguir profundizando sobre este tema para que todos en nuestra casa lleguemos a nuestras conclusiones, podamos entenderlo. Este escrito de Miguel Rivera Puy, que las periodistas aquí, tanto Denis como Sigmarí, catalogan como una persona con unas fuentes muy buenas. Este artículo, que hay que leerlo 2 o 3 veces para entenderlo a la claridad, Sigmarí Fleming se dio la tarea de tratar de simplificarlo. Vamos a ver esta historia y regresamos aquí con nuestros invitados especiales. Si hay unos abogados que yo no sé si eso es... Las irregularidades denunciadas en la investigación del Departamento de Justicia por el asesinato del trapero Kevin Fred estaban en la mirilla de los federales mucho antes de que la fiscal Betsaida Quiñones lo hiciera público. Según la información publicada por el periódico El Vocero, Vladimir Natera Abreu, líder de la organización criminal Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera, buscaba obstaculizar una investigación. Pero ¿quién es Natera Abreu y cuál es su relación con el caso de Kevin Fred? Pues resulta que Natera Abreu ha sido investigado por los asesinatos de Carlos Giovanni Báez, alias Tonka, ocurrida el 2 de agosto del año 2017. La noche de su asesinato, Tonka se reuniría en horas de la madrugada con el reggaetonero Ozuna, a quien había estado impulsando en su carrera artística. Según la información publicada por El Vocero, Natera Abreu estaba molesto con Tonka porque se estaba exponiendo demasiado en eventos públicos como promotor de Ozuna. El sicario que se presume asesinó a Kevin Fred es Cristian Castro González, apodado Pu, y trabajaba para Natera Abreu. El 21 de julio del 2019 fue asesinado de múltiples balazos en la cabeza en el residencial Las Margaritas. El nombre de Natera Abreu ha sido vinculado con el asesinato de Tonka y de Kevin Fred, al igual que con abogados que están siendo investigados por los federales. Ok, hay un elemento adicional ahí en esa historia que tú la tienes. Sí, Natera Abreu, hay que señalar también que se exponía a una cadena perpetua. Sin embargo, fue sentenciado, esto fue recientemente, solo a 15 años de cárcel, más tiene una bonificación por lo cual solamente va a cumplir 7 años de cárcel. Así que esto es parte de ¿Como consecuencia de qué? De narcotráfico. No, como consecuencia de qué esa bonificación. No. Hay que preguntarle a los federales. Sí, está interesante cómo de una casi cadena perpetua termina básicamente cumpliendo 7 años. ¿Qué dice nuestro panel? Incorporo al ex secretario de Justicia, Luis Sánchez Betance. Saludos nuevamente a los dos y al secretario. ¿Cómo lo veo, Pablo? Pues mira, vamos a comenzar por las bonificaciones. Tiene 2 años que ya ha cumplido, que ahí le rebaja y que se queda en 13. Dominicana. No, bueno, desde que estuvo detenido. Ajá. Y también tiene la bonificación que es estándar en lo federal, que cumple un 85% de la sentencia. Pero a una persona que tú tienes un caso de cadena perpetua,
y le bajas a 7 años, algo bien bueno tiene que haber dado. De gratis no fue. María Domínguez. Bueno, lo que quiero señalar es que una perpetua en la federal es distinta a una perpetua en la estatal. En la federal, como no hay parol, no hay libertad bajo palabra, la persona muere en la cárcel, nunca sale a la Y entonces, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta de por qué de haber tenido una cadena perpetua acabó o va a acabar con 7 años? Bueno, pues como ahí secundo la expresión de Osvaldo, que algo no bueno, algo extraordinario debe haber dado, porque eso no es usualmente visto. Algo extraordinario como que lleve a... Pero haberlo dado a qué nivel. Aclarar este caso. Eventualmente. No sabemos, pero es especulativo, pero... El licenciado Carlos afirma y me preocupa porque... Es especulativo, pero se dice que a esta organización, que son las FARC, Osuna tiene unas conexiones con esta organización. ¿Por qué? Porque ya se ha dicho que este señor Tonka fue el que lanzó su carrera, la financió en un momento dado. También se ha dicho que estaba en la escena de cuando mataron a Tonka. ¿Lo entregó? Pero ¿quién es el que le da? O sea, la persona que le da la sentencia es la persona que recibió algo bien bueno, según usted. Tiene que haber tenido una negociación con los federales para bajar de una cadena perpetua a 7 ¿Náter años. entregó a Osuna? Bueno, algo dio tan y tan bueno que los federales decidieron hacer esto, y en el caso de Cápsula hicieron lo mismo. Pero tenemos que decir que no sabemos si es relacionado a este caso. Claro. Porque hay varias investigaciones de la FARC que están corriendo en este momento y casos ya acusados. Vamos a escuchar las declaraciones precisamente del abogado de Osuna, Antonio Zagardía, que nos dio una exclusiva, y venimos con los comentarios del panel. Si hay unos abogados que yo no sé si eso es cierto o no, que se investigue también. Mira, Ferdinand, yo fui secretario de Justicia, fui fiscal, soy abogado en la práctica de la profesión, y yo creo que las cosas se tienen que investigar, pero lo que es prohibido, y yo lo peleo hasta las últimas consecuencias, es que se especule en este país, porque la gente tiene familia, la gente tiene hijos, que se investigue. Yo creo que Osuna, que yo estoy en comunicación con él, lo que queremos es que todo esto se investigue y que se aclare. A Osuna lo investigaron sobre todo esto, preguntaron sobre todo esto. Aquel famoso video, que es un concierto en Nueva York, donde hay un problema en la tarima y irrumpe el Tonka y creo que da una patada a alguien. Ahí es que eso surge. Cuando matan a Tonka, allí por el área de Cantera, que Osuna corrió para defender su vida, que ocuparon su guagua Range Rover, ahí es que yo intervengo, hablamos con Osuna, porque lo citaron al CIC, porque él había estado en un lugar donde cercanamente había habido una muerte. Y obviamente un investigador tiene que hacer eso. Y eso se investigó, lo entrevistaron. Osuna corrió porque si se queda allí a lo mejor lo matan también. Y de ahí se ha creado unas especulaciones en relación a Tonka y Osuna, y que han llegado a decir que si Tonka le pagaba, ayudó en la carrera musical a Osuna. Eso es falso también. ¿No te han llamado ni te han citado para reunirte sobre este tema? Ni a mí ni a Osuna. Cuando nosotros salimos de la reunión con la fiscal Betsaida Quiñones en San Juan, que estuvieron 2 agentes federales en la entrevista, estuvo un agente del CIC también, quedamos en que cualquier cosa pues estábamos disponibles. Sí. Fíjate que él acepta que en esa reunión que hizo la fiscal Betsaida Quiñones ya había federales ahí. Y el hecho de que no hayan citado hasta ahora no tiene nada, ¿verdad? Puede ser que estuvieron recuperando información. ¿Cómo lo ve, secretario? Yo no me gusta especular, ¿verdad? Y aquí parecería más un problema de farándula, o lo están tratando como un problema de farándula, y eso es lo que trae en los comentarios en todos los programas y los periódicos. Pero obviamente hay que esperar que se haga la investigación completa de todo lo que tiene que ver con esto. Y ciertamente dentro de la esfera federal hay otros delitos por los cuales también pudieran haber o están interviniendo el FBI, que es quien investiga. Hay un delito de crimen de odio
y eso tiene también otras penalidades si es asesinado por razón de homosexualidad o de su preferencia sexual, ¿verdad? Pero si me permites un segundito a dirigirme al tema de las conversaciones entre abogados y de lo que se ha dicho del teléfono ocupado de la exsecretaria Vázquez, y algo que todo el mundo debe saber: el hablar con un abogado no es una conversación privilegiada. O sea, uno puede estar hablando con el abogado de las carreras de caballo, del tiempo, de lo que vamos a hacer el domingo. ¿Cuándo se convierte en privilegiado? ¿Cuando hablas del caso? No, se convierte en privilegiado cuando la persona, el cliente, pide asesoramiento legal, solicita que lo asesore legalmente y el abogado ofrece asesoramiento legal. Ese es el criterio principal. Pueden estar hablando de un montón de cosas, o sea, no es privilegiado las conversaciones que nosotros tenemos aquí. Pero si luego de ¿verdad? que yo le pedí asesoramiento legal, le había pedido asesoramiento legal y posteriormente a eso yo estoy hablando con usted sobre los temas del caso, entonces, ¿eso sí es privilegiado o no? Porque no estoy pidiendo asesoramiento. No necesariamente porque, por ejemplo, nos han citado el lunes para una vista preliminar. Eso no es una conversación privilegiada. Por ejemplo, las facturas de un abogado a su cliente no es privilegiado. Pero si yo le digo, me preocupa que Rossini esté hablando sobre esto y esto otro, ¿eso es privilegiado? Si está pidiendo asesoramiento sobre ese tema y cómo manejar desde el punto de vista legal, sí es privilegiado. Es que eso es bien específico, eso es bien específico relacionado al caso. Pero, bueno, por eso le digo, habría que ver la conversación y si está relacionado de alguna manera, directa o indirecta, con el asesoramiento legal que continuamente este abogado le está dando, eso es privilegiado. Y para eso es el filtro. Y es privilegiado aunque no contrate al abogado. Si lo consulta en calidad de asesoría legal, está cobijado por el privilegio. Pero lo que pasa es que cuando tú ves un intercambio entre un abogado y un posible cliente, hay que tener esa precaución de revisarlo para determinar si se puede compartir con el fiscal que lleva la investigación, porque ya después que se comparta no hay manera de remediar. Bueno, y por lo general, cuando es un caso de esa naturaleza y uno quiere hacer una consulta a un abogado, uno no lo hace por teléfono, uno lo hace presencial, porque sabes que vas a estar conversando sobre diferentes asuntos que probablemente no quieres que se vayan. Oye, a mí me llaman por teléfono clientes para pedirme un asesoramiento de momento de algo que está sucediendo, lo que sea, y de improviso, ¿verdad? Y uno lo da por teléfono, o sea, si es una cosa extremadamente confidencial, entonces no se habla ni por ningún medio, ni por menos WhatsApp o los textos, ¿verdad? Se habla personalmente. Bueno, vamos a ver cómo termina esto, porque sin duda alguna, bueno, cómo continúa, porque no dudo que termine en las próximas semanas, a menos que haya una intervención federal. Veremos a ver qué ocurre, pero para eso los mantengo, ¿verdad?, conversando con ustedes para que nos orienten un poco más. Sí, el tema de la intervención de los federales, que es algo que continuamente está trayéndose en todos los sitios en Puerto Rico cuando hay un crimen. ¿Y por qué no investiga el Departamento de Justicia? ¿Y por qué aquí no se llevan los casos? ¿Y qué pasa ahí? El gobierno federal está interviniendo, etcétera. Los Estados Unidos tiene en el Departamento de Justicia y en las agencias investigativas recursos multiplicados por miles de lo que puede tener Puerto Rico, aparte del acceso a las conversaciones telefónicas. Y el laboratorio del FBI, que no es no es el Instituto de Ciencia Forense, o sea, los recursos del gobierno de los Estados Unidos son extraordinarios comparados con Puerto Rico. Y eso no lo hace mejor ni más fuerte, sino que tiene todo ese haber a su alcance y por eso lo hace de esa manera. Y una cosa, a mi juicio, bien importante, que yo me acuerdo cuando uno era adolescente, que decía, eso no se hace porque ahí están los federales. Y el problema no eran las cárceles ni las condenas, el problema era la probabilidad de que te cogieran. Y eso es lo importante en términos de perseguir al crimen. Vamos la a ver probabilidad qué pasa. de que te cojan. Gracias a los tres, se los agradezco profundamente y sé que el país también. Bueno, voy con Yailin y regreso con la exclusiva que tenemos de quién va a ser el nuevo presidente de Luma. Vengo rápido.
Así es, Ferdinand. Amigos, también tenemos nuestra nueva encuesta, claro, en la que preguntamos lo siguiente. ¿Cree que las autoridades federales podrán esclarecer el caso por asesinato de Kevin Fred? Las opciones en pantalla, sí o no. Vote ahora mismo. Escanea el QR code que aparece en pantalla o búsquenos en nuestras redes sociales como Jugando Pelota Dura. Nos consigues así. Pero aún queda más del juego por discutir y es que se vira la tortilla en el Partido Popular Democrático. ¿El por qué? Se entera en breve y muchos hablan de obra, pero los trabajos no se ven. ¿Qué es lo que está pasando? Le decimos en minutos. Pausamos, pero regresamos con más de Jugando Pelota Dura.